poderosamente esta mañana y siempre. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Robinson. Gracias a los que están en conexión con nosotros en esta linda mañana. Especialmente a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha levantado por el poder del Espíritu Santo para escuchar su santa y bendita palabra. Así como estamos, amado querido, yo le invito a que nosotros inclinemos nuestro rostro para tener una corta oración y así entrar en el tema de esta mañana. Oremos. Eterno Dios y Padre amado, le damos las gracias, Señor Jesús, por permitirnos venir ante su santa presencia, rogándole, oh Dios, que el poder del Espíritu Santo sea que hable a nuestra mente, a nuestros corazones en esta hora. Padre querido, gracias por hablarnos siempre, por conducirnos, por guiarnos. Líbranos de todo mal, límpianos de todo pecado. Padre querido, que la palabra pura y santa sea, oh Dios, un bálsamo en nuestras vidas y podamos nosotros ponerla en práctica y enseñarle a otro que usted viene pronto. Perdone nuestros pecados. Padre querido, líbrenos de todo mal. Y en este día maravilloso que usted está con nosotros y nos ha levantado para escuchar su palabra, permítenos, oh Dios, estar en comunión con usted, no solamente este momento, sino todos los días de nuestra vida. Gracias por bendecir de una manera especial al Pastor Robinson, la iglesia, a todos nuestros hermanos, su familia, nuestros familiares. Padre querido, que en esta hora la conexión que tengamos con el Señor y los santos ángeles en esta hora, Padre amante, que sea una experiencia personal y que sea una experiencia real como usted es real, Señor. Gracias por todo y todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, abra la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, el verso 32. Vamos a tocar un tema que quizá usted lo conozca, pero en esta mañana Dios nos quiere hablar por medio de San Juan capítulo 8, el verso 32. San Juan capítulo 8, el verso 32 es la lectura bíblica de esta linda y hermosa mañana. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, el verso 32, lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si quiere ponerle un tema, un título, así mismo como está y aparece en la palabra del Señor, la verdad os hará libre. Amado querido, y es impresionante cuando uno escucha, la verdad os hará libre. ¿De qué verdad estamos hablando o habla la palabra del Señor? ¿De qué verdad ahora Dios nos está dando para ser librado de qué cosa? Sería la pregunta. Y ya usted sabe de antemano que el pecado es algo, amado querido, aberrante. Tan poderoso es el pecado, amado querido, que destituyó ángeles santos y lo convirtió en demonio. Por eso en esta mañana la palabra del Señor nos habla por medio del Espíritu Santo, diciendo en esta oportunidad, por medio del apóstol San Juan, que tuvo la oportunidad de escribirla, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Seremos libres cuando nosotros conozcamos la verdad. Y la verdad tiene nombre. Sabemos que es el Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted conoce a Dios y tiene una intimidad con Dios, en una relación íntima y estrecha, el enemigo no le puede tocar. De tal manera de que cuando conocemos al Señor Jesucristo, conocemos la vida. Juan 17:3 dice: y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De modo de que cuando nos dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿A qué público, a qué persona le estaba hablando el Señor Jesucristo? Le estaba hablando a todos los judíos en aquel tiempo y hoy en día a los judíos espirituales. El verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permaneciereis en vosotros, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Pero ¿somos nosotros judíos? ¿Seremos nosotros acaso los judíos que está hablando el Señor? Lo que nosotros, los siervos y las siervas del Señor que creen en el Señor hoy en día, son judíos
Sí, amado querido, somos judíos espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñeme allá a Romano capítulo 2, el verso 28 y 29. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo en esta oportunidad: pues no es judío el que es en lo exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza, la cual viene de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amado querido, y es decir, que todo aquel que ha nacido del agua y del espíritu, verdaderamente, y ha creído al Señor Jesucristo, es un hijo de Dios. También eso nos lo dice San Juan capítulo 1, el verso específicamente cuando habla del verso 11 en adelante, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos, amado querido, que la verdad cuando entra y penetra a tu corazón y a tu vida y a tu mente, usted no puede estar tranquilo, no puede estar ahora en silencio, porque a todo el que le pasa por el lado, usted quiere darle, ¿qué cosa? Lo que usted ha recibido por gracia. La verdad que le ha libertado del pecado, de la muerte eterna y de la muerte segunda, la cual vamos a ver un poquito más para adelante. Dios quiere verdaderamente que sus hijos se acerquen a Él, se consagren a Él, para que el mundo entienda y comprenda y vea que la única justicia de verdad solamente viene del Señor Jesucristo. Por eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vemos que Jesús le habló a los discípulos que creyeron en Él. De tal manera, amado querido, de que cuando ahora Juan 8, 33 y 34 dice la palabra de Dios, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo, oiga la palabra, esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amado querido, y entonces todo aquel que verdaderamente sirve al Señor para la justicia o sirve al pecado para muerte, vemos que el hombre sigue un curso, un camino. El hombre o todo aquel que verdaderamente comete pecado está siendo esclavo del pecado. No me lo crea a mí, crea todo lo que se vaya a decir en las Santas Escrituras. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, hace una pregunta acerca de los esclavos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué semejante pregunta? Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, el verso 20, porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y la justicia sabemos que es Cristo Jesús. Cuando ahora ve Romanos capítulo 1, el verso 16 y 17, específicamente el 17, dice: el evangelio, la justicia de Dios se cree por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De tal manera que el esclavo, cuando ahora comete pecado, es esclavo del pecado y solamente es libertado por la palabra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla al corazón, que viene de Cristo Jesús. La palabra de Cristo es la que hace libertad al hombre. La palabra de Cristo es la que nos da ahora la seguridad, la garantía que somos libres de toda maldad, de toda injusticia, de lo que trae las consecuencias del pecado y la muerte también, por cierto. Por eso lo dice ahí en el verso 20 del capítulo 6 de Romanos. Dice: porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Es decir, ¿qué es lo que avergüenza, amado querido? El pecado avergüenza, humilla, ultraja a todo aquel que verdaderamente poco a poco se va degradando en la práctica del pecado. Por eso ese, amado querido, dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios,
tenéis vuestro fruto, la santificación como fin y la vida eterna. Amado querido, por eso conocer ahora a Cristo Jesús, conocemos ¿qué cosa? La vida eterna. Y es interesante, amado querido, que Juan capítulo 8, el verso 35, la palabra de Dios dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libre de toda maldad, libre de todos malos hábitos, libre de todas malas secuelas del pecado, raíz del pecado, libre del orgullo, de la vanidad, de la ostentación, de la concupiscencia, libre ahora de la muerte del diablo y de verdaderamente de la carne, amado querido. Por eso hay que vivir cada día como el último día, todos los días buscando la presencia del Señor, buscando la santificación, pidiéndole al Señor que derrame su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que cuando recibamos verdaderamente la promesa del Padre, que es el Consolador, el Paracleto, que es el Espíritu Santo, entonces mi vida y su vida tendrá sentido, tendrá rumbo, tendrá ahora el propósito de decirle al mundo, no por su propia palabra, ni mi propia palabra, ni mis propios razonamientos de pensamiento de hombre humano, sino la palabra divina que cambia y transforma y hace libre a todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Por eso en esta mañana, amado querido, cuando usted va a Gálatas, hablando de que cuando ahora Juan capítulo 8, el verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo en Gálatas capítulo 5, el verso 1, hace un énfasis siguiendo este pensamiento. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién nos hace libre, amado querido? El Señor Jesucristo. ¿Quién puede romper ahora todas las cadenas de tentación, de una debilidad que haya ahora en nuestra vida? Cristo Jesús nos está diciendo la palabra de Dios, que es el libertador, que nos da la libertad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar seguros y en paz en un mundo que perece. Por eso está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga, amado querido. Es decir que la mayoría del mundo es esclavo. Y si usted le pregunta a cualquiera, le dirá, no, pero ¿esclavo de qué? Yo soy libre. Yo hago lo que yo quiera, como lo que yo quiera, visto lo que yo quiera, escucho la música que yo quiera, me involucro con quien yo quiera, hablo como yo quiera. Amado querido, pero dentro de la iglesia se está viviendo la misma consecuencia del mundo. Porque la mayoría de las personas llamadas a ser cristianos, que por cierto lo he dicho anteriormente, son religiosos, no hacen una diferencia. Hablan verdaderamente, quieren hacer las cosas que hacen el mundo, no se diferencia. El cristianismo de hoy en día, amado querido, se está viviendo con una livianidad de que el mundo ahora no ve una diferencia dentro de la iglesia. Ve simplemente como ir a pasar un momento en comunión con Dios y luego cuando voy al mundo vivir la vida como yo quiero y como me plazco. Así no, amado querido, vamos a entrar en el reino de los cielos. Por eso la palabra nos da el consejo a nosotros en Gálatas capítulo 5, el verso 7 y 8 dice, vosotros que corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Oye, qué pregunta, amado querido. Y dice la palabra de Dios, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Y de quién viene, amado querido, esa persuasión o ese estorbo en el cual estorba la vida de uno para que uno no avance ni crezca en armonía con la palabra del Señor? Y es interesante que Dios ha escogido un pueblo para que predique la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Y ese pueblo es los siervos de la iglesia de los adventistas del séptimo día. Por cierto, la sierva del Señor dice en Joya de los Testimonios, hablando acerca de los adventistas del séptimo día, o sea, nosotros, dice ella, la sierva del Señor, Joya de los Testimonios, dice en la página 140, dice la sierva del Señor, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo peculiar. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se hayan confirmado alguna vez a seres mortales,
la advertencia más solemne y terrible que Dios haya enviado alguna vez a los hombres, la han recibido los adventistas del séptimo día. Por eso, amado querido que me escucha, usted tiene una gran responsabilidad de que ahora Satanás quiere, ¿qué cosa? Estorbar la predicación del evangelio. Por eso la palabra del Señor en Gálatas 5:7 dice, vuelvo y lo repito, vosotros corríais bien. Y la pregunta es, ¿y por qué no estamos corriendo bien ahora, hermano Ronnie? Bueno, porque dice la palabra de Dios ahí mismo, una pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la palabra de verdad? Y dice que la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 308, Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. Las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. Oiga, amado querido, las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. De ahí que se asente el error que cautiva y arruina el alma. Usando este método, Satanás arrastra al mundo consigo. Por eso, amado querido, que me escuchen esta mañana, lo que nosotros hemos recibido verdaderamente es un mensaje solemne. Un mensaje que verdaderamente nos lleva y nos tiende que dar a llevar a nosotros a reflexionar en qué camino estoy yo parado. Por eso, en esta mañana, dice la sierva del Señor también, sigue diciendo ella, unos pocos, poquísimo del inmenso número que hay, unos pocos, poquísimo del inmenso número que puebla la tierra, serán salvos para vida eterna, en tanto que la multitud que no han perfeccionado su alma en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda. Porque verdaderamente yo no puedo vivir en la iglesia, viviendo como cristiano aparentemente, y tengo un pie en el mundo. Por eso el Señor, cuando a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, es porque verdaderamente, a pesar de que Dios creó todo el mundo y llama a todo el mundo al arrepentimiento, no todo el mundo va a aceptar, ¿qué cosa? La verdad que nos hace libre. Y esa verdad es Cristo Jesús. Amado querido, de tal manera de que cuando ahora Gálatas capítulo 5, el verso 8, está especificando, ahí el verso 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y eso es lo que está afirmando la palabra del Señor juntamente con el espíritu de profecía, que dice ella, debemos estudiar la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar, amado querido? Escudriñar las escrituras. Si usted ha recibido el testimonio de Dios, usted atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no nos dio el espíritu por medida. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien Dios pertenece la honra, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La verdad, cuando llega a tu vida, usted no puede ser igual. Usted no puede ser la misma persona. Todo cambia de adentro hacia afuera. Porque cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, amado querido, el mundo lo nota, la familia lo nota, los hijos lo notan, el mundo y el trabajo, donde quiera que usted se involucre, la palabra poderosa de Cristo Jesús te da a entender a ti y a mí que solamente en Él somos libres, libres del pecado, libres de la maldad, libres del egoísmo, libres de toda codicia de este mundo, y nos conecta ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, mi hermano Julio César, conéctate con el Señor. Mi hermana Jessie Muñoz, conéctate con el Señor. Mi hermana Spanish Ángeles, conectémonos con el Señor. Mi hermana Moreno Emeterio, conectémonos con el Señor. Mi hermano Freddy, Pastor Robinson y los que me escuchan, estemos siempre conectados a la verdad, porque la verdad nos hace libre. Libre en pensamiento, libre en propósito, caminando firme hacia la patria celestial. Por eso es que la palabra del Señor y el espíritu de profecía dice, debemos estudiar la palabra para nosotros, por nosotros mismos. No debemos confiar en nadie para que piense por nosotros. No importa de quién se trata o se trate, o cuán elevada sea el puesto que ocupe.
No hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. ¿Y a quién que hay que mirar, hermano Ronnie? Sería la pregunta. Y la palabra de Dios en Hebreo capítulo 12, mire a quién nosotros tenemos que mirar. Vaya conmigo a Hebreo capítulo 12, el verso 2, dice la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, ¿a quién nosotros tenemos que mirar? A Jesucristo, quien nos hace libre y nos quita, ¿qué cosa? Todos los malos hábitos que hay en nuestra vida. Todos los días de todos los años que nosotros tenemos en la tierra, tenemos una lucha. Y la lucha más grande es con nosotros mismos. Si nos rendimos a Cristo en esta mañana, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado querido, Cristo ya nos ha dado, ¿qué cosa? Un lugar para que nosotros juntamente con él, allá en la patria celestial, estemos sentados en el trono de gloria. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que Gálatas, el capítulo 5, está enfatizando, amado querido, lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, ahora el verso 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué nosotros fuimos llamados, amado querido? A libertad. Y dice la palabra de Dios, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es que cuando el amor de Dios entra a tu vida, usted ama verdaderamente a su enemigo. Usted ama a todo aquel que le repudia. Usted ora por aquel que le chismosea la vida. Usted ora ahora, amado querido, por todos aquellos que le quieren hacer la vida imposible. Y aún así, amado querido, dice la palabra de Dios, si no servíos por amor los unos a los otros. Por eso Gálatas capítulo ahí, el verso 5 y el verso 1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Amado querido, es impresionante e impactante, maravilloso, de que Dios nos ha llamado a que andemos la libertad. Él nos hizo libre. Estemos pues firmes en el camino del Señor. No caminemos, no nos mezclemos como se mezcla el mundo. Cuando verdaderamente el mundo busca lo que verdaderamente le atrae del mundo. Pero lo que le sirven a Dios buscarán, ¿qué cosa? La patria celestial, la gloria de Dios, contemplar el hermosísimo y escuchar la voz dulcísima de nuestro Señor Jesucristo, que es la que te habla en esta maravillosa mañana. Por eso, amado querido, dice la palabra de Dios, a donde nosotros tuvimos nuestra lectura bíblica, allá en San Juan capítulo 8, el verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Cómo el Señor nos hace libre? ¿Y de qué manera? Y Pablo, allá en 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, la promesa del Padre se cumple en ti y en mí, para que nosotros no andemos más en el pecado, sino que andemos en la libertad de la palabra de la justicia de Cristo, que nos ha llamado a qué cosa, a que seamos felices, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, dice el Señor, regocijaos. Filipenses 4:4. Por eso dice la palabra de Dios, amado querido, la verdad que es Cristo Jesús no ha dado qué cosa, a que nosotros seamos libres, pero deja que el Espíritu Santo entre a tu vida en esta mañana. Por eso la palabra de Dios dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, amado querido, tenemos un ejemplo que lo conocemos cuando el Señor tuvo una conversación con la samaritana junto al pozo de Jacob. Dice la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 4, específicamente el verso 20 en adelante, ver un poquito la conversación que tuvo el Señor con la samaritana. Dice la palabra de Dios, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le habló la mujer a Jesús, y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén le adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
¿Acaso hay alguien entre nosotros que sabe que está adorando algo que él no conoce? Porque cuando usted le entregó la vida al Señor Jesucristo, usted le dio la vida a la persona más maravillosa, al Dios Todopoderoso, a su Padre Celestial, porque usted lo conoce. Usted y yo sabemos y conocemos y entendemos y comprendemos que nadie le da la vida a nadie si no lo conoce. Por eso usted tiene que conocer a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo conocemos? Relacionándose con su palabra, orando, ayunando, predicando de Él, diciéndole a todo aquel que está alrededor suyo: el Señor quiere hacerte libre. El Señor quiere darte ahora una oportunidad de tanta que nos da por su misericordia y su amor, de que cada mañana nos da una oportunidad para que cantemos, la vemos, nos regocijemos en su nombre. No pienses en el problema que tú tienes, que te agobia. No pienses en la enfermedad que tú estás pasando. No pienses ahora en las situaciones y las circunstancias en las cuales nosotros vamos a enfrentar. Pensemos en la solución que nos ha dado la libertad. Cristo Jesús es nuestra libertad, amado querido. Por eso dice ahí, Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando el Padre en espíritu y en verdad, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amado querido, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso el Espíritu Santo en esta mañana, en la palabra de la libertad, quiere entrar en tu vida. Por eso dice 2 Corintios 3:17 que el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad para que te regocijes, allá hay libertad para que te sientas libre, allá hay libertad para que te sientas sanado, restaurado, confirmando que la palabra de Dios, cuando tú la creas, amado querido, hay milagro en tu vida, milagro de sanidad, milagro de prosperidad, milagro de crecimiento en la comunión del Padre, que te hace verdaderamente un hombre, una mujer, hombres y mujeres dedicados al servicio de la palabra del Señor. Por eso, mi hermano Francis, en esta mañana el Señor te dice: levántate, porque verdaderamente Dios tiene un grande propósito para contigo. Mi hermana Jacqueline Vélez, mi hermano Mello, el Señor tiene propósito para con nosotros. Y en esta mañana Dios ha llegado a tu vida y a mi vida para que seamos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Cristo quiere verdaderamente libertarte de todo malos hábitos, darte el sentido del gozo, de la salvación, que verdaderamente, oiga, amado querido, yo le he dicho anteriormente, ¿qué son 50, 80 años en esta tierra comparado con una eternidad? No hay comparación ninguna, amado querido, porque Dios nos ha dado a Cristo Jesús, porque verdaderamente quiere darte, ¿qué cosa? Lo más grande que Él ha creado. Y para eso necesitamos una vida eterna. Y la vida eterna solamente está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Para eso Cristo vino como justicia divina a este mundo, para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo verdaderamente nos regocijemos en Él y digamos que verdaderamente no vivimos por vivir, sino vivimos porque verdaderamente seguimos a nuestro Padre Celestial, que nos hizo libre, y ese Padre Celestial es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice San Juan, el capítulo 6, el verso 14. Amado querido, que el Señor te que el Señor te libre en esta mañana de todo mal, que haga cumplir en ti y en mí su propósito que Él tiene para con nosotros, y que todos los que estamos aquí en esta mañana, mi hermana Johnny Robinson, mi hermano ahora Pastor Robinson, mi hermana Máxima, Juanita, mi hermano Freddy, Dios te ha hecho libre en esta mañana. Tú le creas esa maravillosa promesa que Él tiene para con nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Cristo nos ha libertado del pecado, de la maldad y de la muerte segunda, porque con Él entró, ¿qué cosa? La vida, amado querido, a este mundo. Y esa es la esperanza que tú necesitas. Cristo Jesús quiere vivir contigo, no solamente un momentico, no solamente para que nos dé ahora lo que nosotros necesitamos. No, amado querido. Incluso Mateo 11:28 al 31 dice la palabra de Dios, un llamado que te hace el Señor en esta mañana.
Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, la carga que Cristo Jesús quiere quitarte. El mundo, los placeres, las riquezas de este mundo no te la pueden quitar. Porque la riqueza, el gozo y la vida que Dios ha preparado para contigo y para conmigo, amado querido, las cosas de este mundo no se pueden comparar con la gloria venidera. No pierda, amado querido, la única oportunidad que tenemos de entregarte a Cristo Jesús en este día, en esta mañana, todos los días de tu vida, para que pueda ver y recibir el galardón en gloria, en majestad, cuando Él venga en la nube de los cielos, amado querido, con todo su séquito de ángeles, dejará todo el cielo por un momento vacío, vendrá a buscar a los que le aman y esperan su venida, y usted le ama, amado querido. Cristo Jesús tiene un lugar para contigo y para conmigo, por eso ha dejado todo, se ha entregado, le dio verdad, ha hecho todo para salvarnos, ya no puede hacer más nada de lo que ha hecho para salvarnos, amado querido. Está en ti y en mí verdaderamente aceptar lo que Dios nos ha llamado. Si usted tuviera la oportunidad de tener una entrevista con el Señor y el Señor le preguntara, ¿cuánto tiempo tú necesitas, amado querido, para tú prepararte y consagrarte del todo y caminar derecho conmigo? ¿Cuánto tiempo necesitamos, amado querido? Porque sabemos que el Señor viene y sabemos que viene con sus ángeles a buscarnos. Pero verdaderamente estamos nosotros preparados. Por eso en esta mañana el Señor te ha llamado para que seas libre y piense, amado querido, que todas las cosas que nos rodean son temporales, pero las que nosotros verdaderamente recibimos por la palabra son eternas. Por eso Cristo te ha dado su vida y ha tomado nuestra vida. ¿Para qué? Para que tú y yo, cuando Él nos llame por nuestro nombre, resucitemos en gloria y recibamos al Señor Jesucristo juntamente con los que descansaron en el aire. Y entonces digamos a viva voz, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mi hermana Johnny Robinson, el Señor quiere salvarle y ha salvado si nos mantenemos en el camino. Mi hermano Francis, Dios te quiere salvar. Mi hermano Mello, Dios te quiere salvar. Mi hermana Jessie, mi hermano Julio César, Spanish Ángeles, todos los que estamos acá, el Señor quiere salvarnos, pero no nos va a salvar estando en el pecado. Hay que separarnos. Por eso nos dio, ¿qué cosa? La palabra de la libertad. Nos dio su promesa, el Espíritu Santo, para que andemos en gozo, en júbilo y alegría y cantemos de gozo que el Señor vive, el Señor reina y viene pronto a buscarte. Usted acepta ese llamado, amado querido, en esta mañana. Si tú has aceptado este llamado, el Señor en esta mañana, mi hermana Jacqueline Vélez, le ha dicho, mantente firme en el camino de la libertad, porque yo vengo pronto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Oremos. Eterno Dios y Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana usted ha hablado a nuestra mente y nuestros corazones. Gracias porque verdaderamente si estamos pegados a un mal hábito, en esta mañana en el nombre de Jesús, las cadenas se van rompiendo. Los montes, oh Dios, por tu palabra se estremecen. Y en esta mañana el enemigo se estremece porque tu palabra ha sido presentada. Toque de una manera especial y supla las necesidades, especialmente las espirituales que nos mantienen firmes hacia la eternidad. Y luego, Señor, supla, Señor, lo que necesitamos. Si hay una persona, hermano o una hermana que está en necesidad, ya sea física, mental o espiritual, o una enfermedad, o está padeciendo por algo, Padre querido, si es su voluntad, toque ahí donde le duele, toque ahí verdaderamente donde le molesta, toque ahí, oh Dios, donde verdaderamente le inquieta a sus hijos y a sus hijas, que sean libres, porque donde usted llega, Señor, llega la sanidad, llega la libertad, llega la salvación en Cristo Jesús, llega el regocijo y la paz, la cual el mundo no puede dar. Bendiga de una manera especial a todos mis hermanos y mis hermanas que están en conexión con nosotros en Facebook. Bendiga de una manera especial también al pastor Robinson, a mi hermano Freddy, a mi hermana Juanita, a mi hermana Máxima, a mi hermana Mary, a todos mis hermanos que verdaderamente se conectan con nosotros. Y donde quiera que llegue este mensaje, lo abracemos, que no vivamos simplemente por vivir, sino que vivamos para ti, Señor, todos los días hasta el día de su venida. El Señor viene pronto. Prepárate, hermano mío que me escucha, porque el Espíritu Santo es el que ha hablado a tu mente y a tu corazón en esta mañana. Y todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un fuerte abrazo, familia, y Dios le bendiga.
Gracias, nos escuchamos mañana con la ayuda de Dios, hermano, que pasen un feliz y bendecido día. Muchas bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para ustedes que me escuchan por las redes sociales. Mi hermana Johnny Robinson, mi hermano Francis, mi hermana Jacqueline Vélez, mi hermana Spanish Ángeles, Julio César, Dios te bendiga grandemente. Mi hermana Moreno Emeterio, Dios te bendiga grandemente. Que la gracia del Señor en este día nos abrace desde ahora y hasta la eternidad. Bendiciones.